Muy buenos días, querido Juan, presidente de Sedigas, y a todos vosotros. Yo creo que lo primero que me gustaría es felicitar a Sedigas, primero agradecer la invitación por una ocasión especial, ¿no? 50 ediciones, ¿no? De esta actividad que yo creo que es muy importante. Y la verdad es, bueno, pues 50 ediciones y cómo forjar el camino hasta el 2050, este reto, ¿no? Y la verdad es que este reto, con tantos y enormes cambios que hemos y estamos viendo en los últimos tiempos en el sector, con una crisis energética sin precedentes que hemos vivido. Primero, recordar que fue de precios, luego nos llegó todos los conflictos, en el caso de Ucrania, donde ya incluso se convirtió en una crisis también de seguridad, de garantía de suministro para muchos países europeos, como se ha comentado ahora, ¿no? Y también de importantes cambios desde el plano regulatorio. Este es un poco el planteamiento por donde voy a ir, ¿no? Yo creo que se ha planteado ese esfuerzo redoblado por lo que va a ser ese cambio de la transición energética y en este cambio, pues yo creo que son auténticos cambios significativos, ¿no? Yo creo que todos los sectores están haciendo esfuerzos para este cambio, lo digo para que quede claro, y repensando los negocios en clave de sostenibilidad, también es cierto. Pero también, y lo tengo que decir muy alto, en clave de competitividad. Porque la sostenibilidad no se sustenta sin la competitividad y la competitividad a futuro tampoco se va a sustentar sin la sostenibilidad. Es cierto que queremos tener a la primera región del mundo, Europa, en el 2050 climáticamente neutra y tenemos ya estos retos del 2030 e incluso ya en breve tendremos los del 2040. En esos tres pilares que nosotros nos basamos de la economía sostenible del año 87, cuando hablaba de economía, sociedad y medio ambiente. Yo creo que esos tres pilares de la banqueta siguen teniendo la misma importancia. Medio ambiente, sociedad y también economía, que a veces no se le tiene tan en cuenta. Y, de hecho, es ese trilema, ¿no?, que asumió el Consejo Mundial de la Energía cuando hablaba de seguridad en el suministro, el acceso a la energía, la sostenibilidad ambiental, ahora llamada la descarbonización. Yo creo que en este sentido esta transición es verdad que es una oportunidad para España, es un camino que estamos forjando, es un camino, es una oportunidad para Europa, pero también hay que hacerse la pregunta ¿qué sentido tiene si no realmente es un camino a nivel mundial? Porque muchas veces cuando nos marcamos los retos nos los marcamos solo una pequeña parte del mundo, cuando otra parte, y muy importante, realmente no tiene en cuenta también estos objetivos, este propósito que yo creo que es loable, que todos queremos, pero que realmente debiera de ser a nivel mundial. Yo creo que también es el camino de oportunidad en nuestra industria, de esa energía limpia y asequible, y en un país donde realmente, pues sí, es líder en transición ecológica. Pero realmente tener la energía más competitiva en Europa va a significar si realmente estos sectores más intensivos en energía son competitivos. Y quiero hablar de la industria. Nos encontramos en un momento importante de reindustrialización. Hablamos de los objetivos 2030, pero a veces no cumplimos los anteriores. Se nos olvida hablar de los objetivos 20-20-20. Y en los objetivos 20-20-20, recordar, el último 20% era que el PIB industrial fuera el 20% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Y en este caso, la industria es un efecto tractor. Los salarios, se habla de empleo, los salarios son más elevados, los empleos prácticamente el 98% son indefinidos, el efecto tractor sobre otras actividades y sectores es fundamental. El gas, se ha dicho antes, el gas es del 50%, bueno, el consumo del gas es del 50%, más del 50% es la industria. No es solo el sector eléctrico, no es solo el sector desde el plano de la electricidad.
Y este tema yo creo que es muy importante. Los territorios en España donde la industria tiene una participación en el PIB de más del 20%, Navarra el 30%, el paro es menor del 9%, y también el femenino. En mi tierra, en el País Vasco, el 24,5%, pero puedo hablar de Burgos, etcétera. A medida que nos vamos yendo de este espacio, inmediatamente empezamos a ver cómo empezamos a tener esos problemas de esos empleos menos serios, menos potentes que todos queremos que tengamos. Yo creo que es algo que tenemos que tener presente porque es algo que no tenemos que desaprovechar. Y en este caso, por eso tenemos que hablar de esa economía más productiva, ¿no? ¿Y qué tendríamos que hacer en este caso? Es evidente, tenemos que ir a ese propósito del cambio tecnológico, tenemos que trabajar por la sostenibilidad, estamos en ello, y hemos hablado de esos 300.000 millones. 300.000 millones de euros es el plan integrado de energía y clima al 2030. Se habla mucho de los fondos europeos. ¿Qué pueden ser? ¿El 20%? El 80% de este cambio tecnológico que tenemos que trabajar es la iniciativa privada. Es la iniciativa privada la que tiene que hacer el cambio. Son las compañías energéticas, son los inversores los que tienen que hacer este cambio. Y en este caso hay una palabra que para mí creo que es la más importante, que es la palabra confianza. Porque que Europa nos mande dinero puede ser, pero que las personas invirtamos, que las industrias inviertan, las industrias energéticas, las compañías representadas por Sedigas inviertan, significará que tiene que haber un espacio de confianza para invertir. Y ahí me voy a centrar. ¿Y para eso qué pedimos? Para eso pedimos seguridad jurídica, para eso pedimos estabilidad regulatoria, nos pueden cambiar las normas cada día, y para eso también pedimos calidad de la norma. Ese va a ser el espacio, donde vamos a tener la posibilidad de cambiar realmente ese futuro que todos queremos. Cuando se habla de regulación, se ha hablado mucho de leyes ahora. Yo soy vicepresidente de los empresarios europeos. La primera preocupación de Europa, de las empresas europeas, es la burocracia. Cuidado con tanta ley que incluso no sepamos ni interpretarla o cambios regulatorios permanentes. Y el sector energético español sabe de lo que estoy hablando. Por poneros un ejemplo, porque hemos hecho un estudio en COE hace pocos días y hemos tenido que hacer comparaciones para que se vean. ¿Sabéis cuántas páginas de los boletines oficiales que hay en el Estado han salido el año pasado? 1.300.000 páginas. Para leerlos necesitaríais leer 3.500 páginas al día. Son 11 vacas de 600 kilos lo que dan todos esos papeles. Si los pones así los papeles, vas de Madrid a Murcia. Y si los ponemos así, son 128 metros, que son la torre de la Sagrada Familia en Barcelona. Lo digo porque esos temas que parecen que no, cuando vemos en parlamentos, en espacios, realmente cuando nos llegan suponen una complicación aún más a esos retos que tenemos. Eso diría que es un plano importante. Y yo creo que hay otro tema importante también que hay que poner presentes. Todos queremos trabajar en ese futuro. Pero tiene que haber un principio claro, y en esta casa se entiende perfectamente, y es la neutralidad tecnológica. No todos los sectores son iguales. Por tanto, yo creo que hay que intentar, eso sí, esa aceleración en el I+D+I. De hecho, la industria, que sepáis, siendo el 15%, porque es el 15% con la energía, el 15% del PIB, invierte el 50% en el I+D+I en España, que es un dato. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es ir avanzando a medida que cada tecnología, que cada sector puede ir haciéndolo, buscando, por supuesto, esos objetivos climáticos que todos queremos.
Yo creo que esa competitividad industrial y empresarial y esa transición energética no deben de ser objetivos contrapuestos, para nada, porque la competitividad de nuestras empresas y la descarbonización deben de ir de la mano. Y como decía, esto va a ser solo posible si lo que tenemos son empresas punteras. Es una forma potente de fortalecer nuestra industria, donde industria también efectivamente es el campo energético. Y ahí efectivamente hay que romper una norma que hay en inversión en lo que son las redes, tanto en este momento creo que es el 1,5% del PIB, tanto en lo que sería el efecto red eléctrica, el efecto en gas, porque realmente el transporte va a ser fundamental también para conseguir este efecto. Yo creo que hablar de economía limpia y economía próspera tienen que ser compatibles, porque no va a haber una economía limpia si no tenemos un país próspero y no va a haber un país próspero si no tenemos una economía limpia. Y aquí hay dos formas de ver las cosas y acabo. Una yo creo que es, con los tiempos que corren, yo digo que los historiadores, ahora voy a dar un poco la triste, luego la daré la optimista. Los historiadores, yo siempre digo que van a plantear tres grandes etapas en la historia, ¿no? El paleolítico, el neolítico y actualmente el ansiolítico. Pero a mí me gusta navegar y yo creo que los empresarios sabemos que la brújula apunta al norte, queremos ese futuro limpio, ese futuro sostenible. Posiblemente toca ceñir es cuando tienes que ir contra el viento, pero sabemos dónde vamos a llegar. Yo sé que vamos a llegar, yo sé que las empresas españolas son, efectivamente, como os he dicho antes, son empresas punteras, estamos reconocidas por todo el mundo y en este caso en todo lo que hace el efecto del gas y además con Sedigas a la cabeza y con ese apoyo que nunca dudéis vais a tener de COE, seguiremos adelante porque esto es un proyecto conjunto, no solo de las empresas, sino de toda la sociedad en conjunto. Muchísimas gracias por haberme atendido. Gracias.